Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Amadeo Uriel y en nombre de la Asociación Meteorológica Española les doy la bienvenida a este evento del Aula Morán de esta tarde. Como siempre, les recordamos que hasta que lleguemos al turno de preguntas, los asistentes tendrán bloqueadas las cámaras y los micrófonos, aunque en cualquier momento y a través del chat pues pueden ir planteando las cuestiones o incidencias que puedan ir surgiendo sobre la marcha. Una vez que haya terminado la exposición, nuestro invitado de hoy, pues entonces ya les permitiremos que abran cámaras y micrófonos para realizar sus preguntas. Lo único, eso sí, que como estas charlas siempre las grabamos y las colgamos luego en nuestro canal de YouTube, cuando alguien enciende la cámara, pues nos está autorizando a usar su imagen. Esta tarde contamos con la presencia del meteorólogo del Estado, Alfons Callado Pallarés, que nos va a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de las predicciones por conjuntos. Alfons es licenciado en Físicas por la Universidad de Barcelona en 1996 en la especialidad de Ciencias de la Tierra y del Cosmos. Trabaja en la Agencia Estatal de Meteorología desde el año 2000 y ha estado siempre especializado en el tema de los modelos numéricos de predicción del tiempo y en predicciones por conjuntos dentro del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones de AEMET. Actualmente es el jefe del grupo de predictibilidad de AEMET, siendo responsable del actual ensemble o conjunto regional AEMET Gamma SREFs. Esto de las siglas se van a repetir bastante, pero bueno, luego él nos lo explicará mejor. SREF es un sistema de predicción por conjuntos de corto rango y gamma pues hace referencia a la escala de Orlansky, a la escala temporal y que presuntamente resuelve estos modelos dentro del modelo de área limitada de AEMET. El grid horizontal de este modelo es de unos 2,5 kilómetros. Alfons también es miembro de diversos grupos europeos de modelos y ensembles, como el GIRLAN, el modelo de alta resolución, modelo de área limitada de alta resolución de un consorcio de países europeos, también de la CORT, del UWC, y dentro de UNMET, la Red Europea de Servicios Meteorológicos, pues dirige un proyecto muy interesante relacionado con la predicción por conjuntos, pero trabajando con modelos de predicción numérica de corto rango. Y ya sin más, pues le voy a ceder la palabra a Alfonso. Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Vale, ya estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Pues empiezo, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y primero de todo gracias a AME por darme la oportunidad de dar esta charla en el Aula Morán, ¿vale? Bueno, voy a hablar, como decía el título, del pasado, un poco el presente, donde estamos ahora y el futuro de la predicción por conjuntos. Y después, tal como nos ha contado Amadeo en la presentación, pues voy a hablar un poco también del sistema actual que tenemos de predicción por conjuntos en el corto plazo en la AEMET. Para empezar, bueno, voy a presentar un poco cómo es el grupo y voy a hacer un poco de historia dentro de AMET y también repasaremos después un poco los conceptos básicos relacionados y que nos han llevado a tener ensembles o predicción por conjuntos. Después ya hablaremos de nuestro sistema y los productos y hacia dónde vamos hacia el futuro. Será el último. Bueno, ¿quiénes somos? Pues ya lo ha dicho Amadeo, somos el grupo de predictibilidad Gamma Reps. Fue un grupo que es, bueno, AEMET empezó a trabajar en la predicción por conjuntos en 2002. ¿Vale? Siempre hemos sido un grupo pequeño y repartido geográficamente dentro de AEMET. Y este grupo lo llevó durante muchísimos años a José Antonio García Moya hasta que se jubiló. Entonces lo empecé a llevar yo. ¿Vale? Y como ha comentado ya Amadeo, pertenecemos a muchos grupos internacionales, especialmente europeos. Siempre hemos estado en el entorno GIRLAM, ahora ACOR, ¿vale? Y Unified Weather Centers. También el proyecto europeo que os he hablado, que hemos estado en el Imagining durante muchísimos años, toda una década en realidad, y a través del cual vamos contratando gente. El año pasado, pues, tanto Joan como María, pues, que acabaron sus contratos en este proyecto y ahora hemos empezado una nueva fase y vamos para el año que viene a hacer otro contrato de unos 3 años
y vamos a tener otra persona trabajando con nosotros. También colaboramos con universidades, tanto como, por ejemplo, las Illes Balears o la de Barcelona. Y después tenemos colaboraciones directas con otros servicios meteorológicos. Por ejemplo, con el portugués, que tienen disponible nuestro sistema de predicción, por ejemplo, con Meteo France, ¿vale? Y a veces también, por ejemplo, con Alaro, con gente de los países del este. Bueno, en el grupo ahora tan solo somos 2 personas, ¿vale? Juanjo y yo mismo, ¿vale? Que somos los que estamos aquí en rojo. Después estamos colaborando con Pau y con David, que sobre todo nos lleva a la página web y ese tipo de cosas. Así que somos un grupo en estos momentos muy pequeño. Deberíamos ser 4 o 5 personas, pero en la administración pública desde hace 2 o 3 décadas, pues bueno, sufrimos de restricciones de personal y bueno, y eso al final tiene sus implicaciones. Esperamos ser 3 al final de este año. Bueno, y antes de proseguir, solo decir que en este grupo ha pasado mucha gente, y bueno, mucha gente y algunos han estado muchísimos años, como Carlos Santos, Juan Simarro, ¿vale? Quizá menos tiempo, pues Daniel Santos, David Quintero, ¿vale? Y después hemos tenido otra gente colaborando con nosotros, como Mauri Martínez o Jesús Montero. Bueno, vamos a empezar un poco por los conceptos básicos, y saber cómo llegamos o cómo se llegó de manera histórica a los ensembles. EPS, como tenéis ahí abajo, es Ensemble Prediction System. Ensemble, pues, bueno, creo que es una palabra que viene en el francés que básicamente significa poner cosas juntas, en conjuntos. Y en castellano lo traducimos en algo así como sistema de predicción por conjuntos o SPC. Bueno, empezamos haciendo un poco de historia, sobre todo de lo que son los sistemas caóticos o no lineales. Y ahí voy a introducir algunos conceptos de predecibilidad, incertidumbre, y vamos a ver que las observaciones no son perfectas, los modelos tampoco. Bueno, a nivel práctico y en el entorno de meteorología, todo empezó con este hombre, con Edward Lorenz, que estuvo todavía investigando este tipo de cosas. Básicamente, lo que acabó descubriendo es que nunca sería posible hacer una predicción numérica perfecta del tiempo. ¿Vale? Y se hizo un poco famosa este tipo de frases que decía que si el aleteo de una mariposa en Brasil podía desencadenar un tornado en Texas, para responder que sí. Una pequeña variación podía llegar a provocar un tornado en un sitio que estuviera muy bajo. Se le llamó el efecto mariposa, como podéis ver, porque el resultado del primer sistema simple que utilizó para hacer sus primeras investigaciones, pues como veis parecía una mariposa. En realidad son dos atractores esto, un sistema que tenía dos atractores. Él empezó en los años 60 a trabajar en un sistema dinámico muy sencillo, que es este de aquí, pero que retenía la esencia, digamos, de las ecuaciones más complejas que tenemos en la predicción numérica del tiempo. Lo importante de estas ecuaciones es que retenía la linealidad o el comportamiento caótico. ¿Vale? Estos son 3 variables de pronóstico, porque varían con el tiempo que tenéis aquí abajo. Son X, Y y Z. ¿Vale? Y la no linealidad viene cuando estas variables de pronóstico se multiplican entre ellas. Aquí tenemos X por Y, que tenemos un caso. Aquí sería X por Z, que tenemos otro. Bueno, y lo que se dio cuenta él fue la sensibilidad a las condiciones iniciales. Aquí tenemos un sistema, ¿vale? Que por arriba, una de sus variables, que si era positiva, pues quería decir que en su sistema había convección. Si estaba por debajo, quería decir que en su sistema, o eran negativas, no había convección. Pues bueno, él era un día, llegaba el fin de semana y él estaba corriendo, pues aquí había empezado en -10, está
estaba integrándose su sistema para hacer sus pruebas. Y bueno, como era un ordenador muy primitivo, pues los fines de semana se separaban, ¿vale? Y él lo paró y nada, se apuntó las tres cifras decimales que le salían en una especie de impresora, ¿vale? Y decidió que el lunes seguiría. No seguiría ni el final, sino un poco antes, ¿vale? Que es cuando, bueno, cuando se le imprimieron los números y decidió continuar, ¿vale? Bueno, el problema es que internamente su ordenador funcionaba con 6 cifras decimales, no 3. Así que él, sin darse cuenta, como puso ceros al final, pues introdució un cambio como este, ¿eh? Es como si ahora hubiéramos puesto menos 10,001, un cambio de un 0,01%. Es una variación muy pequeña en la condición inicial. Y bueno, y empezó a integrar el sistema. Como veis aquí no había convección, daba convección, ¿vale? Al principio, pues, digamos que los puntos azules iban pisando perfectamente los puntos rojos que han integrado pues, 2 o 3 días antes. Hasta un punto que empieza a haber pequeñas diferencias, ¿eh? Y cuando llega antes del 14, fijaros que el sistema que había integrado el viernes anterior había dado convección y el que tenía ahora le daba que no había convección. Al cabo de un rato se le giró, ¿vale? Después se recuperó cierta predictibilidad y a partir de ahí, ya os digo yo que se pierde totalmente, ¿eh? Más adelante, ¿eh? Entonces se dio cuenta que tenía una pérdida en la predictibilidad y que le salían cosas diferentes, ¿eh? La verdad es que al principio fue a ver al técnico, ¿eh? Se pensó, bueno, como su ordenador iba con válvulas y cosas, se pensó que se le había estallado algo, ¿eh? Y después ya lo repitió más veces y se dio cuenta que no. Y lo que descubrió, que es lo realmente, digamos, extraordinario, que una menospreciable variación en los valores iniciales podía dar, al cabo de un tiempo suficientemente largo, una predicción divergente, ¿vale? Es decir, que esa pequeña pérdida de esas 3 cifras decimales al final tenía su implicación y las predicciones acababan dando cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que se llamó el comportamiento caótico o altamente no lineal. ¿Vale? De las ecuaciones diferenciales primitivas, ¿vale? De Navier-Stokes que tenemos que es incluido a. Y él también se dio cuenta enseguida ya en los años 60, de las consecuencias de la sensibilidad a las condiciones iniciales. Se dio cuenta que esto era un problema que no tenía solución, ¿vale? Primero de todo, por las observaciones meteorológicas nunca las vamos a tener con infinitas cifras decimales, ¿vale? Es decir, una temperatura, pues, la podemos tener como 12,41, pero más allá no vamos a tener más cifras, ¿vale? La otra es que los ordenadores también trabajan con cifras finitas, ¿vale? En un momento tienes que truncar, que tienes que cortar. En su ordenador cada 6 cifras decimales, Actualmente pues estamos a unas 16, 20, depende de cómo lo pongas, ¿vale? Bueno, como ambas cosas no van a ser posibles, pues se dio cuenta que nunca sería posible hacer una predicción perfecta. Entonces se dio cuenta de eso, que son inherentemente inciertas, y tienen un límite en su predictibilidad. Es decir, que a partir de las condiciones iniciales, tu predicción pueda diverger por pequeñas diferencias al principio, pues tenía estas consecuencias. También a finales de los años 60, él ya era muy consciente que si uno no tenía un modelo perfecto, ¿vale? Lo mismo que os acabo de las mismas consecuencias de la sensibilidad de las condiciones iniciales pasaba con los modelos, ¿vale? Y en meteorología no tenemos modelos perfectos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que bueno, entonces las consecuencias eran exactamente las mismas. Bueno, llegaron los años 70 y 80, llegaron los primeros, entre comillas, superordenadores de aquella época, y sobre todo llegó el centro europeo, que se suponía que tenía que hacer predicciones mensuales y estacionales para todos los países miembros, entre los cuales bueno, enseguida entró, bueno, cuando pudo entró a AM, ¿vale? Y
Y en esa época, bueno, sobre todo que lo llevaba más, o se planteó más estas cosas fue Tim Palmer, era cómo lidiar con el tema de que los modelos no te daban una predicción perfecta. Y se dieron cuenta que una manera de intentar tener en cuenta eso es predecir de alguna manera la predecibilidad, ¿sí? Los límites de la incertidumbre que tenía cualquier predicción que se podía hacer. ¿Y eso cómo? Pues bueno, he tomado esta slide de Roberto Witza, que es otro de los popes que han trabajado y trabaja en el centro europeo. ¿Vale? Pues una manera plausible de hacerlo era hacer un ensemble que al final es un conjunto de predicciones determinista, ¿vale? Es decir, es coger el modelo y correrlo varias veces, ¿vale? Cada una de estas integraciones le diríamos que es un miembro en el EPS, pues es hacer varias, ¿vale? La idea que tenían de tratar la incertidumbre de las condiciones iniciales, que yo he supuesto aquí como una mancha gris, pues es lo que he contado antes. Pues yo tengo una observación en Lugo de 12,4, pues voy a probar pues 12,4, 12,5, 12,6, 12,3, ¿vale? Y 12,2, ¿vale? Y voy a hacer diferentes predicciones con eso, ¿vale? Como son deterministas, en realidad son estos puntitos grises, ¿eh? Pero yo os lo he puesto así como manchas, ¿eh? El espacio, digamos, que cubre todos esos puntos, ¿eh? Y este es el rango de predicción y nos imaginamos que nos interesaba esto, ¿vale? Llegar aquí, que podría ser, yo qué sé, una predicción para el día siguiente, ¿eh? A 24 horas. Bueno, pues veis que aquí he supuesto una raya de llueve y no llueve, ¿vale? Pues la mayoría, que son estos puntos grises, pues me da que no llueve, el 80%. Pero tengo uno que me da que sí que llueve. Al día siguiente, por ejemplo, en Barcelona, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esta era un poco la idea, ¿vale? Esto me daba un límite a mi incertidumbre, ¿eh? Lo más seguro es que cogiendo los datos que tengo en Lugo, pues mis observaciones, mis condiciones iniciales, lo más seguro es que mañana en Barcelona no llueva, ¿vale? Pero no se puede descartar que pueda llover, ¿vale? Esta, entre comillas, es la mejor predicción que se podría hacer, ¿vale? Bueno, lo que pasó ya en los años 90 y se desarrolló sobre todo a partir del año 2000 fue el error del modelo. Edward Lorenz ya se había dado cuenta, que no tener modelos perfectos tenía su implicación, ¿vale? Bueno, pero en vez de eso había dibujado una predicción determinista, que daba que no llovía. Aquí nos faltaba información. Alguna posibilidad que sea baja había de que pudiera llover. Lo que se dieron cuenta que la mancha gris no era suficiente. No era suficiente porque no se tenía en cuenta otra fuente de incertidumbre que era el mismo modelo, que se le llama normalmente error del modelo. Es otra fuente de incertidumbre. El centro europeo se movió ya en 1999, ya lo puso operativo, de tener en cuenta en cada uno de los miembros, cada una de las simulaciones deterministas, hacer algo diferente dentro del modelo, ¿no? Que fuera plausible, ¿vale? Con nuestros conocimientos de desarrollo de los modelos, ¿no? Entonces ahí consiguen tener pues una mancha más grande, ¿vale? Que es la que aquí se ha dibujado de color rosa, ¿vale? Y aquí tenéis diferentes puntos, ¿vale? De acuerdo, que son los que nos representan la mancha, ¿vale? Bueno, ¿por qué se motivó eso también? Porque para tener un EPS, una predicción por conjuntos consistente, pues la misma atmósfera real tenía que estar incluida en el EPS, ¿vale? Es una de las propiedades que se le pide a una predicción por conjuntos. En este caso, fijaros que la atmósfera real, pues llovía en Barcelona, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pero quedaba fuera de la mancha gris. Cuando se empezó a tener en cuenta
el error del modelo de hacer cosillas diferentes dentro del mismo modelo en cada uno de los miembros, ¿vale? Se consiguió tener una mancha más grande y ya la evolución de la atmósfera real ya era indistinguible de cualquiera de los miembros, ¿vale? Pues bueno, esta fue la situación. En este caso acabamos con un 30% de que llueva y un 70% que no llueva. Bueno, estas variables también se pueden describir lo que se llama una distribución de probabilidades, ¿eh? que es estas curvas, ¿eh? ¿Vale? Que no tienen por qué ser gaussianas, ¿eh? Pueden ser bimodales, como en este caso, con un lado que llueve y otro que no. Iré haciendo referencia a esta slide, ¿eh? Durante la charla, ¿eh? Bueno, pues bueno, como hacer variables, pues se puede describir por una distribución, ¿vale? Esta salida, la salida determinista, pero en un EPS, como vamos a hacer cosas diferentes en cada una de las predicciones, que llamamos miembros, pues tenemos una distribución. Esta distribución no es continua, ¿vale? Es discreta, ¿vale? De hecho, vamos haciendo escalones, ¿vale? Bueno, eso tiene sus implicaciones. Bueno, aquí me pregunto si los miembros son microprobables, ¿eh? Ya os respondo que en realidad cómo construimos los EPS, pero todos los EPS que yo conozco, ¿eh? Nunca son equiprobables, ¿vale? Se puede hacer que sean más o menos equiprobables, que se acerquen, pero no lo son, ¿vale? Y el otro problema que tenemos son en las colas, ¿eh? Porque al final hacemos un número finito de miembros, ¿eh? De simulaciones, ¿eh? Como veremos ahora. Y se pierde información por las colas. El problema que tenemos es que cuando se desarrollan los modelos numéricos tienen que ser bastante conservativos, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque cuando tienes un solo modelo determinista, intentas predecir lo que es más probable, ¿vale? Entonces, en un EPS sí que intentamos ver cosas diferentes, ¿eh? Con diferentes simulaciones, pero cuesta sacar, digamos, los modelos de su zona de comodidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que pasa un poco, ¿eh? Y bueno, y a veces se pierde información por las colas, que a veces es donde están los fenómenos meteorológicos adversos, ¿eh? Que es lo que aquí he puesto como FMA, ¿vale? Bueno, estos son los defectos que tiene la predicción por conjuntos, ¿eh? La pérdida de información que tenemos en las colas, ¿eh? Si corriéramos predicciones por conjuntos y hiciéramos 700 predicciones, probablemente las cogeríamos bien. Pero bueno, a nivel computacional, pues no tenemos tanto. En realidad, pues aquí tenéis el EPS del Centro Europeo, creo que esto es la presión a nivel de mar y la isolina del temperatura de 850, y aquí tenéis los 50 miembros, ¿vale? En el caso del sistema que tenemos en el MEC, que os enseñaré luego, pues tenemos 20 miembros, ¿vale? Y bueno, ya veis que hay diferencias significativas, ¿eh? Que está pasando una cola de frente y a uno que da mucha nubosidad y poca lluvia, y otros que dan bastante menos nubosidad y bastante más lluvia, ¿eh? ¿Vale? El tema es cómo se puede hacer una predicción con 50 o 20 predicciones. Es muy difícil, ¿no? Pues una manera de resumir esa información, bueno, esto os lo he puesto aquí, pues es hacer mapas de probabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Espacialmente, pues podemos hacer mapas de esto. En este caso es una nevada, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, que caía así en el Pirineo, y como hay un condicionante orográfico importante, pues la precipitación es relativamente alta, ¿eh? Podéis ver que aquí hay muchas zonas del Pirineo, sobre todo Aragonés y un poco el Navarro, que la probabilidad de que vaya a nevar pues es de 100%, ¿vale? Que todos los miembros nos están dando. Hay otras zonas, por ejemplo, nos fijamos aquí abajo, que estos son pods de BSD, pues puede nevar, pero la probabilidad en una zona pequeña llega al 40-50%, una zona más amplia pues ya se nos queda alrededor del 10%, ¿eh? ¿Vale? Es decir, que aquí ya no podemos asegurar que va a nevar al día siguiente, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, aquí da una predicción a 12 horas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues para resumir la información, pues se hace eso, ¿vale? Pues quitar mapas de probabilidades.
Y nada, entonces solo recordar esto, que una predicción es incompleta sin dar una medida de la predictibilidad. Es evidente que aquí en el Pirineo aragonés yo puedo asegurar tranquilamente que el día siguiente va a nevar, ¿vale? Sin ningún tipo de, entre comillas, con muy poca, no hay incertidumbre, ¿vale? En PostDB6 sí que había esa incertidumbre. Otros de los productos que se pueden hacer pues son lo que llamamos EPS-gramas, que son meteogramas, ¿vale? Pero la de evolución en un punto, ¿eh? Aquí, por ejemplo, he cogido Andorra la Bella, ¿eh? Bueno, y esto son probabilidades, en realidad. Aquí hay una nevada para el día siguiente, ¿eh? Aquí tenemos la mediana que está aquí abajo, que básicamente es que no va a nevar, ¿vale? Y bueno, hay ya unos, ya queda un 20% que sí que podríamos llegar a 2 milímetros, y después hay un 10%, ¿vale? Que básicamente en este caso era un miembro que sí que acaba dando una nevada significativa, pues que ya pues, más o menos de unos 7 centímetros. ¿Vale? Y esta es la mejor predicción que podemos hacer. Aunque sea un solo miembro, pues bueno, la información es interesante, ¿vale? Porque la implicación que te nieve más de un centímetro, pues bueno, tiene más implicación. Es decir, esta predicción, de tener más información de la incertidumbre, pues hace que nuestra predicción tenga más valor que una predicción determinista. Y también tiene implicaciones, es decir, que cualquier predicción, que trabajamos con un sistema de ecuaciones que son caóticas, pues es inherentemente probabilístico. Y esa es la mejor predicción que podemos. Bueno, esto llevó a uno de los popes que hemos hablado, que era Tim Palmer, pues a decir bueno, que algún día directamente trabajaremos con predicción por conjuntos, no utilizaremos los modelos deterministas, ¿vale? Lorenz también continuó investigando y se encontró una cosa ya no tan bonita, se encontró que en los flujos tridimensionales, cuando los modelos los moviéramos a altas resoluciones, esto ya lo hizo ahí en los años 60, ¿vale? Y que ahora ya estamos acercándonos a 1,4 kilómetros que sacaba él, de un espectro de energía de menos 5 tercios, ¿vale? Pues tendríamos un límite inherente de la predecibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues por mucho que mejoremos las condiciones iniciales, ¿vale? Hay un límite donde la predicción pues se nos dispersa igualmente y de la misma manera. Vaya, que perdemos en el mismo momento la misma predecibilidad. Y eso lo estamos ya observando en los modelos actuales, así que tenemos de más alta resolución a 2 kilómetros. Es decir, asignamos radar, hacemos cosas mucho, mucho mejor y durante las primeras 6 horas, 12 horas, nuestra predicción es más buena. A partir de 6, 12 horas, ¿vale? Se pierde totalmente. ¿Vale? A él le salía algo menos de tiempo, pero más o menos es eso. Vaya, que tenemos un problema grave para los modelos de alta resolución, que es hasta donde nos estamos moviendo, y parece que está en la base de la física, es decir, que lo tenemos bastante mal, a lidiar con ello. Bueno, esto es un resumen de lo que acabo de contar, y nada, ya sabréis, bueno, ya esa afirmación de Tim Palmer, ¿no? Que vamos a hacer las predicciones totalmente ya directamente con EPS, ¿vale? Y tan solo recordar que, bueno, los EPS gastan mucha máquina, el correo modelo gasta mucha máquina y actualmente todo eso, bueno, desde el principio, Edward Lorenz, el desarrollo de las predicciones y la integración de los modelos ha ido de la mano del desarrollo de los superórdenes. Bueno, ahora vamos a cambiar. Hemos hecho un poco la base, ¿no? De las predicciones por conjuntos, ¿vale? Ahora os voy a hablar un poco cómo se trata el error del modelo, ¿vale? No voy a hablar mucho de las condiciones iniciales, que se hacen diferentes perturbaciones y hay diferentes métodos bastante complejos. Me voy a centrar más bien en el error del modelo, que empezó bueno, pues a partir del año 2000 a tratarse en las predicciones por conjunto, ¿vale? Lo voy a contar relativamente rápido, ¿vale? Y un poco por encima, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos en los modelos es una parte que realmente resuelven las ecuaciones primitivas, que es aplicar las leyes de Newton al fluido atmosférico, ¿vale? Más la ley de los gases ideales, ¿vale? Y las leyes de la termodinámica. Hacer un conjunto cerrado,
Eso ya lo descubrió Bejernes, ¿vale? Que tiene solución, es un problema de condiciones iniciales. El tema es que discretizamos en una rejilla, ¿vale? Ya os he hablado de 2 kilómetros, el centro europeo ahora está a 9 kilómetros, y los procesos de subrejilla, pues como es un continuo de la atmósfera, pues influyen. Y eso se parametriza, ¿eh? Le llamamos parametrizaciones o física. La parte resuelta explícitamente la llamamos dinámica, ¿vale? Y la que no se resuelve le llamamos la parte de la... Bueno, una típica parametrización es la de la convección, aunque aquí a la derecha en el gráfico tenéis muchos más procesos, ¿eh? Es más complejo, ¿eh? Esto que os pongo aquí es un poco un resumen, ¿vale? Pero bueno, resulta que aunque corramos modelos a 2 kilómetros, pues la convección se tiene que iniciar pues con pequeños consumidores, ¿vale? Y las mismas ecuaciones de la dinámica sí que son ya, cuando le vas a 1 kilómetro, capaces de simular una tormenta, pero para empezar la tormenta necesitan una nubecilla pequeña y eso lo les cuesta, ¿vale? Entonces se parametriza. Parametrizar significa que con la información que tengo de la presión que representan esos 9 por 9 kilómetros, por ejemplo, del centro europeo y la temperatura ahí, puedo inferir qué puede estar pasando dentro, ¿eh? Y me pueden estar apareciendo pequeñas nubecillas. Otro clásico es la microfísica de nubes, ¿vale? Las ecuaciones, digamos, clásicas de la termodinámica, básicamente, cuando condensas llueve. Ya sabemos que en la atmósfera real eso no pasa, ¿eh? Hay núcleos de condensación, hay nubes que se forman y se evaporan y otras desaparecen y otras que por diferentes procesos internos pues acaban dando lluvia, ¿vale? Y eso se tiene que parametrizar. Otro, por ejemplo, es la radiación, que, bueno, se podía calcular muy bien, es muy costoso. Es la entrada de la energía de los modelos, es decir, que es muy importante, pero, bueno, se puede parametrizar, que es simplificar, y es más que suficiente en los modelos. Los problemas es la orografía. Tenemos montañitas, al simplificar de hacer 9 por 9 kilómetros o 2 por 2, pues las montañitas son más bajas, pero el efecto de las montañas en la circulación se tiene que tener en cuenta. Entonces tienes que poner algo para que, aunque la montaña sea más baja de lo que es en realidad en tu modelo, el efecto que tenga sea parecido a la que le pasa a la atmósfera real con la montaña real. Bueno, y lo otro es la turbulencia, ¿eh? Que la turbulencia la tenemos hasta la escala molecular. Es una parametrización que, aunque aumentemos mucho la resolución, la vas a tener siempre, ¿vale? Y es uno de los caballos de batalla que tenemos ahora, ¿eh? Para ir a modelos por debajo de 1 kilómetro, ¿eh? Que le llaman hectométricos, ¿eh? Que no saben cómo resolverlo. Hemos llegado a una situación que tenemos superordenadores que son capaces de correrte un modelo a 500 metros, a 200 o a 100 metros, ¿vale? Pero no sabemos resolver bien la turbulencia. Y tenemos un problema de física básica, ¿eh? Y hasta que no se resuelva esto, pues los modelos por debajo de 1 kilómetro pues no funcionan bien, ¿vale? Y esto es una cosa actual, ¿eh? Que se está discutiendo ahora. Bueno, ya he hablado un poco de qué es la hipótesis de parametrizar, ¿eh? Cuando tenían modelos de 100% o 50% de kilómetros, cuando teníamos eso, pues parametrizar tenía una base teórica, ¿eh? Porque se suponía que había un equilibrio, por ejemplo, con las nubecillas que había entre 100 y 100 kilómetros, ¿no? ¿Vale? Con las variables que me describían en general, ¿vale? Esos 100% kilómetros, ¿no? Aquí hemos aumentado la resolución, este equilibrio local y secular, pues no funciona. Es evidente que ya a 9 kilómetros o a 2 kilómetros, pues no, ¿vale? Es decir, que ya no hay una media de pequeñas nubecillas, puede ver más o menos, pero ya es demasiado pequeño. Así todo en los modelos lo mantenemos, porque esto sí que funciona, aunque no se cumpla, ¿vale? Y como decir, siguen teniendo las parametrizaciones un impacto positivo en las predicciones, pues lo seguimos utilizando, aunque la hipótesis en que se montó en su día, pues no funciona, ¿vale? Y es donde se cree que está la mayoría de la incertidumbre de los modelos, lo que llamamos error. Bueno, yo os he hablado básicamente de un tipo de error del modelo, ¿eh? Esta slide la tomé prestada de Schutz y hay otros tipos de errores, ¿eh? Hay errores sistemáticos, hay cosas que todos los modelos hacen mal, incluso a veces no sabemos por qué, ¿vale? ¿De acuerdo? Y incluso ahí, la última me hace bastante gracia, ¿eh? Que es las incertidumbres desconocidas. Es decir, que en los modelos ponemos lo que sabemos, pero también
no hay lo que no sabemos todavía de la atmósfera, lo que no hemos aprendido, ¿eh? ¿De acuerdo? Y eso también está en los modelos, ¿eh? Y eso también forma parte del error. Justamente con Glenn Schutz hizo un trabajo bastante interesante donde intentamos ver que realmente cómo eran estas incertidumbres en la parte de la física, ¿eh? También pusimos la parte dinámica, ¿eh? Las cuestiones primitivas, que es esta, ¿eh? Contra más plana, pues se supone que la incertidumbre es menor, contra más forma de V, pues más alta. Bueno, nos salió que la radiación no era muy incierta, que está aquí azul lilosa, ¿vale? Que fue que ya nos esperábamos. Toda la física es esta negra, que sí que tiene bastante forma de V, es decir, que es bastante incierta, como mínimo es bastante más que la dinámica. Y nos salió que la microfísica de nubes, que es esta verde, es la más incierta. Y después viene la convección, es decir, que es la baja, ¿vale? Es decir, que las cosas que se presuponían, pues se pueden ver. Bueno, una manera de montar una predicción por conjuntos teniendo en cuenta el error del modelo era la multifísica. La multifísica básicamente es coger diferentes parametrizaciones, ¿vale? Que son compatibles entre ellas y combinarlas. Hay diferentes capas límites y algunas te describen mejor la capa al límite por la noche, otras mejor por el día, ¿vale? Y otras pues facilitan más que se formen nubecillas o no. La parametrización de la convección, pues un poco lo mismo, ¿vale? Algunas que funcionan más en masas de aire, otras en situaciones prefrontales o postfrontales, bueno, se pueden combinar. Esto en Europa se está utilizando con el ALARO, ¿vale? Y bueno, esta es la ISP del WORF de Judith Berger, ¿vale? Y aquí básicamente tenía 10 miembros, donde combinaba diferentes físicas. Esta es una de las técnicas que se tienen en cuenta para hacer predicciones diferentes, ¿vale? En diferentes miembros, utilizando parametrizaciones distintas o combinaciones de parametrizaciones distintas. Esta es importante porque aún está operativa en el centro europeo, ¿vale? Que la llamaban Stochastic Perturbative Parameterization Tendencies y empezó en el 1999, ¿vale? Básicamente significa en que las ecuaciones que tenían se terminaban aquí, no había este círculo rojo, y esta P son las parametrizaciones, y esto es la tendencia de una de las variables. La parte dinámica está las parametrizaciones, ¿vale? Pues era añadir en las ecuaciones un término extra, que básicamente es la misma salida de la parametrización, ¿vale? Multiplicada por un número aleatorio, ¿vale? Y eso se hace, bueno, pues se hace en zonas grandes y mantenidas durante un tiempo, ¿eh? Creo que los rojos aquí, pues multiplicabas positivamente y los azules negativamente, ¿vale? Esto está aún operativo en el centro, ¿vale? Y es como tienen en el EPS del centro europeo en cuenta el error, ¿vale? Bueno, hay otras maneras, como es la que tenemos nosotros, que es el multimodelo. Básicamente es coger diferentes modelos, lo que incluye diferentes físicas, ¿vale? Pero también diferentes dinámicas, ¿vale? Bueno, nosotros en su día hicimos pruebas, corrimos con un solo modelo y esta rayita, para que todo fuera con un EPS consistente, se tenía que acercar a la diagonal, ¿vale? Cuando combinamos todos los modelos, pues se acercó muchísimo a la diagonal, ¿vale? Bueno, otra cosa que trabajan mucho los alemanes, aunque estas son un poco viejas, básicamente es perturbar parámetros. Hay como un número mágico, ¿vale? Que hay en las parametrizaciones y que su valor es muy incierto, ¿vale? Y cuesta mucho de observar, ¿vale? Por ejemplo, podemos fijar en el 2, que es la entrada de la convección, ¿vale? La shallow convection. Si dejo entrar más masa de aire o menos, ¿no? Entonces, bueno, se me dará un cúmulo más fuerte o menos, ¿vale? Y como podéis ver, la incertidumbre es grandísima, ¿eh? Entonces yo puedo hacer diferentes cosas en cada miembro, ¿vale? El efecto bueno, fijaros que hay una magnitud de escala, de diferencia, ¿vale? Este es el que utilizan en el determinista y, bueno, a uno de los miembros pues le ponen valores mucho más pequeños o mucho más grandes. En este caso, mucho más grandes, ¿vale? A veces las salidas son mejores, a veces son peores, pero los dos les funcionan. Y actualmente se está trabajando mucho
que tienen un nombre muy parecido a uno de que he enseñado, pero le falta la T, que es la Stochastic Perturbed Parameterization, ¿vale? Que ya en el Harmony ya la tenemos y en el Centro Europeo lleva muchos años desarrollando y están muy cerca de ponerla operativa. Se parece a la anterior, debe hacer cosas diferentes, diferentes parámetros, pero se fijan más en los procesos, en las variables, ¿vale? Que hay en la parte de la física, de las parametrizaciones, ¿vale? Bueno, lo paso rápido, pero básicamente, pues bueno, hay una incertidumbre en diferentes variables o cómo se tratan esos procesos. La incertidumbre son por estas campanas y, bueno, en diferentes miembros, pues voy a coger salidas diferentes, ¿vale? El determinista sería, pues, digamos, la parte central y yo puedo coger, pues, diferentes realizaciones. Y para acabar esta parte, tan solo decir que en la parte de la dinámica hay incertidumbre, ¿vale? Que sea menos y se haya tratado muy poco hasta ahora, no quiere decir que exista, ¿vale? Y ahora ya tenemos EPS que están a punto de tenerla en cuenta, ¿vale? Aquí pongo, bueno, en esta lista hay diferentes cosas que al final son decisiones, digamos, un poco subjetivas, ¿no? El método numérico con el que resuelvo, cómo enlazo con la física la parte dinámica. Bueno, hay diferentes cosas que acaban generando una incertidumbre dentro de su modelo, ¿vale? De hecho, aquí corrieron cos dinámicos que dicen, tan solo la parte dinámica, sin física, de diferentes modelos y al final salían cosas diferentes, ¿vale? Porque, bueno, se han decidido cosas diferentes, ¿vale? Bueno, aquí ya lo pongo, tanto en el entorno de Harmony y Kirla-Markov y en el entorno del centro, pues se va a tener en cuenta pequeñas cosas que ya se saben que son inciertas en la dinámica. El sistema que tenemos en AMET, pues ya queda incluido porque tenemos un tiempo. Bueno, esta es la misma slide que antes, tan solo deciros que, bueno, de estos métodos hay de más teóricos y más prácticos. Lo último, que es la SPP, es bastante teórica, ¿vale? O tiene fundamentos teóricos muy fuertes. Lo que utilizamos en AME, que es el multimodelo, pues es más práctico, ¿vale? Bueno, pues aquí ya hemos llegado a la última parte de la presentación, que es la charla, que es la Gamma Reps, que es el sistema que tenemos operativo en AME. Bueno, se empezó, vamos ya a pensar a principios del 2011, 2012, ¿no? Queríamos un EPS que sobre todo pudiera tener en cuenta, pues, sobre todo fenómenos convectivos o extremos que tenemos sobre todo en la península, ¿vale? Y esa es un poco la idea. Después, bueno, si teníamos un EPS a una resolución alta, ¿vale? Ya, porque en su día ya nos lo pensamos a 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio, que eso es lo que lo tenemos, porque veníamos de uno de 25 kilómetros, hacíamos un salto grande, pues también podemos tener predicciones muy detalladas en aeropuertos, ciudades, a pasar una alta resolución. Y bueno, ya lo he dicho, los objetivos son los fenómenos meteorológicos adversos. ¿Vale? Bueno, aquí aparte de la sensibilidad o la incertidumbre de las condiciones iniciales, que es el 1, el error del modelo del 3, que hemos hablado ahora, también hay la incertidumbre de las condiciones de contorno. Básicamente porque nosotros corremos nuestro ensemble, en nuestros modelos, tenemos una área limitada, por ejemplo, sobre la península. Entonces, las condiciones de contorno nos vienen dadas por modelos globales, ¿vale? Y ahí hay una incertidumbre también. Es decir, que cuando corremos algo en una región, ya no todo el planeta, ya no es un modelo global, pues tenemos una tercera fuente de incertidumbre. Bueno, en nuestro sistema lo tenemos a 2,5 kilómetros y tenemos 20 miembros. Es no hidrostático y convection permitting. ¿Vale? Es decir, que hay una parte importante de la convección que la está resolviendo ya la misma dinámica. Hacemos pequeñas nubes que sí que están parametrizadas, pero después ya se desarrolla. Perdón. Empezamos en 2016, ¿vale? Y lo estamos corriendo actualmente a 72 horas, a 3 días, que es el corto plazo en la net. ¿Vale? Y desde el 2019, a finales de 2019, ya todas las unidades de predicción de ANE pues, reciben las predicciones de Gamma Reps, con un número bastante grande de predicciones. ¿Vale? Y básicamente montamos el sistema combinando 5 modelos globales, el centro europeo, el americano, el GPS, el francés, el ARPEJ, ¿vale? El
japonés y el canadiense. Cogemos esos modelos globales deterministas que nos sirven de condiciones iniciales y de contorno y los combinamos con 4 modelos de mesoscala, que son el Harmony Arome, el Ladaro, el Worth y el MMenti. ¿Vale? Combinando estas 5 con cada uno de los 4, pues nos dan 20 ejemplos. Corremos sobre Iberia, sobre Canarias y durante el verano austral, pues sobre la península ibérica. Que, bueno, hay 2 estaciones científicas de España. ¿Vale? Bueno, actualmente nuestro sistema corre en el superordenador del Centro Europeo, que ahora está en Italia, en Bolonia. Y lo manejamos con una suite, bueno, con una suite management que se llama eFlow, ¿vale? Que básicamente, bueno, hace correr una cosa antes y una cosa después. Que sea verde, hay que sea amarillo es que haya corrido, verde que está corriendo y azulito pues que está a la espera. Aquí estábamos cogiendo las condiciones iniciales de contorno de los modelos globales, en este caso de los GPS. Y aquí ya estamos corriendo por los 20 miembros. ¿Vale? Bueno, aquí está corriendo, creo que es un Worth y la predicción va por la hora 7. Vale, bueno, pues así es como lo manejamos. Al final, cuando corre todo, pues cuando ya está terminando, pues nos generan los productos. ¿Vale? Y los productos los enviamos a una página web, que es lo que os voy a contar ahora. ¿Vale? Ahí, dentro de un rato. ¿Por qué multimodelo? Pues, y multicondiciones de contorno, pues básicamente porque es lo que nos daba mejor. ¿Vale? Os voy a enseñar de manera objetiva y de manera subjetiva. Objetiva básicamente, aquí en gris está Centro Europeo, en verde está el Gamma Reps, ¿vale? Y en líneas continuas es el error como crece en nuestro EPS, ¿vale? Y en discontinua está como crece la incertidumbre. Es la mancha que dibujamos antes, si es más grande o más pequeña. Cuanto más cerca está en esta curva, mejor. ¿Vale? Ya se ve que al Centro Europeo pues, le falta dispersión. ¿Vale? Aquí nos comparamos con otros EPS que están operativos en Europa, en el entorno Hirlam, ¿vale? Y ya podéis ver, todos los demás son con un solo modelo, ya podéis ver que ninguno de ellos tiene suficiente spread. Las 2 líneas no están tan juntas como las que tenemos en el Gamma. ¿Vale? Eso es lo que propició que nosotros continuemos a ser un modelo más consistente, ¿vale? A ser un EPS más consistente, pues de seguir estable. De todas maneras, lo que le interesa más a nuestros predictores son los casos de estudio, que es lo que llamamos verificación subjetiva. Escoger un caso y ver si va a mejorar. ¿Vale? Bueno, pues este es un caso, este es un récord, en 6 horas que cayó en 289 milímetros y hay un trabajo, bueno, estuve hecho por Carlos Muñoz Jiménez Cabello Suerte. Pero era una dana, ¿vale? Lo que llamábamos antes una gota fría, ¿vale? Que entraba, tenía una precisidad relativamente baja, aunque se predijo muy bien, ¿vale? Por ejemplo, el de Málaga, ¿vale? Bueno, y ahí a la izquierda tenéis el radar, a la derecha, pues, el cloud top de Microsoft de segunda generación. ¿Vale? Bueno, aquí una de las estaciones que fue donde se dio el récord de Alpandeire, ¿no? Pues bueno, estuvo casi 2 horas cayendo 20 milímetros cada 10 minutos, que llevaron muchísimo. ¿Qué daban los modelos? Pues bueno, pues los deterministas del Centro Europeo, pues ya podéis ver. No exactamente en la zona y bueno, daban unos 10 milímetros o una cosa así. ¿No? ¿Vale? Bueno, el Harmony no muy bien situado, pero ya nos daba 80 el determinista. Los EPS, pues nos daban también muy poco. Tanto del Centro Europeo, una probabilidad muy baja de tan solo 40 milímetros. Y el Gamma Red, pues lo mismo. ¿Vale? De acuerdo, bueno, sí que damos más probabilidades por muy bajas, ¿vale? Esto normalmente pasa cuando tenemos un evento que tiene una predictividad bastante baja. Eso hizo que en Gamma Reps pues, desarrolláramos un nuevo producto que llamamos de Spaghetti, donde dibujábamos todos los miembros, y es así sólido. Porque esto nos pasa cuando tenemos incertidumbre espacial. ¿Vale? Cuando tenemos incertidumbre espacial, pues diferentes miembros dan ciertas cantidades, por ejemplo, de precipitación en diferentes sitios.
Entonces, cuando haces un mapa de probabilidades, pues te sale una probabilidad inexistente o muy baja, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, más de 90 litros en diferentes sitios, pues teníamos un 30% de los modelos. Y si nos íbamos más de 180, pues había dos. Había un 10%, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que en la cola de la distribución de nuestra predicción por conjuntos sí que había información que algo severo podía pasar ese. Y este es otro producto que les gusta mucho a los predictores, que es el máximo de precipitación. ¿Vale? Que básicamente está representado por esos dos modelos o esos dos miembros que daban tanta precipitación. De hecho, llegaban a 300, incluso daban un poco más, uno de ellos, ¿vale? Por suerte, la atmósfera real estaba dentro de nuestro EPS, era consistente, es decir, que había dos miembros que sí que daban más o uno como uno que daba más de lo que acabó pasando. Es una situación bastante típica, ¿vale? En todo caso, a través de una predicción por conjuntos teníamos información que algo grave podía pasar, ¿vale? Aunque la probabilidad fuera muy baja. Bueno, eso es un caso parecido en Alcanar. Como vamos justo de tiempo, voy un poco rápido, pero básicamente en este caso teníamos 7 miembros, como podéis ver, ¿vale? Es decir, que la probabilidad, aunque la incertidumbre espacial también era muy grande en la zona, es decir, que cada miembro daba en sitios diferentes, más de 120 milímetros, habían bastantes que lo estaban viendo, ¿vale? Un 35%, ¿vale? Para poner un aviso ese día, ¿eh? Entonces, ese otra vez el máximo, incluso había un máximo de 122, así ya muy cerca de donde hubieron las inundaciones. Bueno, en este caso, como justo de tiempo me lo salto. Y ahora ya voy a hablar cómo tenemos los productos, ¿vale? Pues básicamente nosotros los productos los colgamos en una web, ¿vale? Pero esta web en realidad es como un servidor, porque lo utilizan los predictores y NAMED es una herramienta que llaman panel, ¿vale? Panel es esto. Pueden poner diferentes predicciones de diferentes modelos, como el de Verdiesta centroeuropeo, como el de Verdiesta del Harmony, el EPS centroeuropeo, la mediana del gamma reps, o la media, ¿vale? O las probabilidades del gamma reps, o incluso el producto de Spike, todos juntos, ¿vale? Y pueden poner diferentes umbrales, evolucionar en el tiempo, ¿vale? Y es así como se hacen las predicciones, ¿vale? Y es lo que llamamos el Portman Ensemble, ¿eh? Yo tengo diferentes sistemas de predicción, los pongo todos juntos, ¿vale? Me hago un poco la idea de que uno da más o da un poco menos, por ejemplo, aquí en el Pirineo, ¿no? Esa precipitación por encima de 10 milímetros, pues bueno, cada vez da más que el centro europeo, ¿vale? Y me hago cargo de lo que puede pasar y a partir de ahí hago la predicción. Bueno, pues así es como se está haciendo desde años. Y parte del éxito que hemos tenido en las unidades de predicción con el Gamma Reps, pues ha sido gracias a Panel, ¿vale? De integrar nuestro sistema pues, con otros sistemas de predicción y que los puedan comparar, ¿no? Para hacer la mejor predicción posible. Bueno, tenemos mucha interacción en el grupo con las unidades de predicción de AMET, ¿vale? Lo que hace, pues, bueno, que nos propongan nuevos productos y hagamos nuevos, ¿vale? Voy un poco rápido porque ya hemos puesto de tiempo, ¿vale? Pero bueno, estos son productos nuevos que hemos puesto. Sí, Alfonso, ya vamos un poco ya ajustados, ¿eh? Vale, termino en un par de minutos, ¿vale? Lo paso rápido y ya está. Bueno, son productos nuevos que nos han ido proponiendo, ¿eh? Por ejemplo, EPS gramas en la cima bueno, por ejemplo, en el areto, en las cimas, para predicciones de montaña, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un Extreme Forecast Index, que lo pusimos muy parecido pues, a lo que tiene un acento europeo, ¿vale? Aunque nos va a dar cosas diferentes, tenemos mejor resolución. Y bueno, esto para saber si hay algo que se sale de la normalidad, ¿vale? Bueno, aún está así en pruebas, este producto. Precipitación por encima de 0,5 milímetros, Normalmente se decía que llovía o no llovía sobre 1. Ahora tenemos mejores modelos y los mismos predictores nos han pedido de bajar ese límite a 0,5. Bueno, pasó, bueno, CAPE, relámpagos, bueno, nos van pidiendo cosas más nuevas, Incluso, bueno, no teníamos dibujado las líneas de las zonas de alertas, Eso también nos lo han pedido. Tenemos un nuevo producto que son predicciones de perfiles verticales probabilísticos, que lo han desarrollado desde la TAP, a Álvaro Subida. El mínimo de visibilidad, que es un punto que no teníamos,
es un caso extremo, pero que les interesa a los productores cuál es la peor situación que voy a tener con la visibilidad. Bueno, también tenemos las noches tropicales, tórridas e infernales. Nos faltaba la temperatura mínima en olas de calor que superior a los 25 grados. Teníamos el 20-30 y no teníamos el 25. Esto también nos lo pidieron. ¿Hacia dónde vamos en el futuro en el Gamma Rex? Pues bueno, sorprendentemente, como el multimodelo sigue funcionando muy bien, pues vamos a seguir durante un tiempo. Probablemente 2 o 3 años. ¿Vale? Y después ya veremos qué pasa. Por el camino, como ahora tenemos más supercomputación, pues probablemente pasaremos a más miembros y sobre todo en Iberia un área más grande. ¿Vale? Debería tener un 30. ¿Vale? Sobre todo ahora estamos trabajando bastante en incluir tanto el modelo global, que tenemos aquí arriba, como el área limitada de los alemanes, que ahora lo tienen dividido. Y que teníamos 2 opciones, pasar a mejor resolución, pero parece que eso no acaba de funcionar tampoco, o tener más miembros. Y lo hemos decidido. Bueno, y eso también en Iberia, a la izquierda la área que tenemos, la derecha la que nos gustaría y esta es la que vamos a construir. Y en productos estamos montando una especie de web ya dinámica, para que puedan hacer zoom e interaccionar, ¿vale? Los predictores, porque ahora cada vez hay más necesidad de hacer predicciones muy locales, ¿vale? Y eso. Y aquí abajo pueden poner información, bueno, hay diferentes capas de las poblaciones, carreteras, lo que sea, ¿Vale? Pues eso también está en esta. ¡Hala! Ya he terminado. Bueno, gracias por vuestra atención y a las preguntas. Y perdona que me he pasado un poco de tiempo, No pasa nada, pues muchísimas gracias. Bueno, como ya veo que aparece ahí José Antonio, que es quien es el presentador natural en estas ocasiones, me cuelo yo y hago la primera pregunta y luego ya le dejo la batuta a José Antonio, que es el director natural de estas cuestiones. Ya sabes que nos conocemos de hace años o de hace décadas, ¿no? A mí siempre me gusta un poco pasar revista y en plan optimista, ¿no? Si nos remontamos a 20, 25, 30 años atrás, ¿cuáles eran? Porque siempre, pues uno se va, en el mundo de la ciencia se va planteando nuevos desafíos y siempre uno se queda corto y hasta le entran complejos de que ahí no he llegado y tal, pero bueno, es bueno también mirar hacia atrás y decir, bueno, pues estos eran los problemas que tenemos hace 2, 3 décadas. ¿Cuáles son los más importantes que hemos solventado y que ahí está, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias y ya apago la cámara porque a partir de ahora te toca a ti, a José Antonio. Bueno, de Amadeo era más un comentario que una pregunta, ¿no? Pero sí, la mejora de los modelos es increíble durante los últimos 20, 30 años. Y ahora en realidad tenemos predicciones a 1 o 2 días buenísimas comparado con hace 20 o 30 años. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo también te reitero el agradecimiento. He podido seguir toda la conferencia, lo que pasa es que al principio, bueno, tuve problemas de conexión con el Teams que a veces nos gasta estas bromas. Y nada, nos has dado desde luego una charla muy completa, ¿no? Tenemos una panorámica excelente, ¿no? Por un profesional como tú que llevas ya muchos años en ese grupo, iniciado por, bueno, una persona como José Antonio García Moya, que echamos mucho de menos, que ha fallecido tempranamente, por desgracia, pero bueno, un gran profesional de la meteorología en España. Y yo, en primer lugar, veo que hay aquí conectada relativamente mucha gente para lo que es normal en las aulas Morán, así que yo animo a participar. Yo, un poco un comentario que se me ocurre, y se pueden comentar muchas cosas, luego podemos profundizar, pero a mí sí que me llama un poco la atención en esa historia que has narrado, bueno, de una forma, aunque un poco un esbozo, pero que es bastante completa, ¿no? Como un resultado teórico, que es el que se menciona de Lorentz, ¿no? Con la demostración de la caoticidad, ¿no? De los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿no? Con ese sistema de 3 ecuaciones acopladas, diferenciales con términos no lineales, como has indicado, pero que es relativamente sencillo, ¿no? Relativamente sencilla la apariencia, por lo menos matemática, pero luego cuando te pones a resolverlo, él descubrió de esa forma empírica, digamos,
la caoticidad, ¿no? La dependencia extrema, al menos en algunos casos, de las condiciones iniciales, ¿no? Pero ese no deja de ser un resultado, digamos, puramente matemático, se puede formular en cuestiones matemáticas. Y cómo eso, sin embargo, entiendo, ¿no? Y esto, corrígeme si me equivoco, pero entiendo, tuvo una repercusión muy importante en el problema de la predicción del tiempo, de la atmósfera, ¿no? Cuando en la predicción del tiempo sí que es verdad que se sabía, independientemente de esa cuestión teórico-matemática, sí que es evidente que había muchas fuentes de incertidumbre, como luego se ha visto en el propio desarrollo de los ensambles, es decir, en la propia observación. Las observaciones son precisas. Las observaciones suponen además un muestreo con una resolución determinada de un sistema tridimensional enorme. Y, por supuesto, también se sabía que conceptualmente que había esas incertidumbres, por ejemplo, en las propias parametrizaciones, ¿no? Las parametrizaciones, por definición, se sabe que son aproximaciones empíricas a procesos para los cuales la mera teoría física, digamos, no alcanza, ¿no? O no alcanza o es muy compleja, ¿no? de formular. Es decir, hay determinadas ecuaciones de la física, de la termodinámica, que sí se conocen, son relativamente sencillas y esas sí que se incluyen como tales, ¿no? Pero hay otros muchos procesos, notoriamente la convección o, como has indicado, la radiación, por ejemplo, que sí que se conocen, ¿no? Las bases teóricas muy bien, pero que es extremadamente complejo formularla con todo el scattering, todos los ángulos, todo eso es muy, muy complicado, ¿no? Ahí hay que hacer aproximaciones. Entonces me llama la atención cómo ese impulso inicial de ese resultado teórico, entiendo yo que abrió el paso a contemplar lo que son las incertidumbres que ya existía, o si se quiere, la parte probabilística de las predicciones, que era conocida, por supuesto, no es que se descubriera en ese momento, porque todos sabemos que las predicciones se formulaban de siempre usando términos que denotaban incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, eso de los chubascos aislados dispersos, que serán más probables en zonas de la Sierra, más probables, menos probables. Es evidente que los predictores, todo el mundo, la práctica de la meteorología estaba afectada, evidentemente, de las probabilidades. Pero eso dio lugar a esa revolución tan grande en la que luego se han acabado juntando montones de ramas, por una parte la incertidumbre en las condiciones iniciales, incertidumbre en la física, incertidumbres en las parametrizaciones, y todo eso, digamos, a caballo de un enorme desarrollo de las capacidades de computación, ¿no? Que es lo que ha permitido la explosión y la maravillosa efervescencia que tenemos ahora de técnicas para considerar eso, que tú nos has dado ahí un vistazo, ¿no? Muy importante de toda la cantidad de opciones, que son muchísimas, ¿no? Y que se anda viendo cuáles funcionan mejor y cuáles peor, ¿no? Hasta llegar a nuestro ensamble, el Gamma Reps, ¿no? Que es un ensamble multimodelo, pero que tiene resultados notables, ¿no? En el sentido de buenos, ¿no? Para ser un ensamble, digamos, a lo mejor que no es tan complicado teóricamente, no se mete tanto en eso, pero que consigue unos buenos resultados, ¿no? Entiendo, muy buenos, ¿no? Para eso. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo más, pero me parece una historia en ese sentido muy interesante, ¿no? De esa interrelación entre la teoría, la práctica, las capacidades de computación, la formulación de las propias predicciones, especialmente los fenómenos extremos, ¿no? Que antes era casi imposible de tenerlos en cuenta más que de una forma cualitativa, y que ahora, si metes suficientes ensambles y andas, digamos, vagabundeas lo suficiente alrededor de la zona de tal, acabas cogiéndolos, ¿no? Lo cual puede ser muy interesante, ¿no? En muchos casos, como has puesto de manifiesto al final. Entonces, bueno, está una historia, desde luego, muy interesante. Y es muy satisfactorio, hay que decir, yo creo, en la meteorología en España, que haya un grupo como el vuestro, que estáis ahí en esa sí, primera frontera del avance, ¿no? Aprovecho y te hago un par de comentarios, la learning y aliados temas caóticos, y había gente, por ejemplo, el matemático francés Poincaré, que se lo había encontrado con el tema de los tres cuerpos, ¿no? Con la luna, la tierra, ¿no? Y todo eso. Y todos los sistemas dinámicos que conocemos tienen esa incertidumbre. En realidad, si queremos predecir la evolución del sistema planetario, también nos diverge. Por pequeñas cosas. Lo que pasa es que, claro, si me diverge al cabo de 1 millón de años, bueno, para enviar un satélite o una sonda a Saturno, pues no tengo muchos problemas, ¿vale? Porque me va a tardar 2, 3, 4, 5 años y no hay problema, ¿no? El problema que tenemos en la atmósfera es que es un fluido muy poco denso, y esa incertidumbre se manifiesta enseguida, ¿vale? Este es nuestro problema, ¿vale? Pero está en todas las ecuaciones de la física, en realidad, ¿vale? Que no es un tema, ¿vale? Y la otra cosa,
Lo otro apunte es que los ensembles mejoran cuando mejoramos los modelos numéricos del tiempo. ¿Vale? Al fin y al cabo, nosotros corremos diferentes modelos. Cuando los modelos son más buenos y en los modelos tenemos bastante margen de mejora todavía. ¿Vale? La gente se piensa que los modelos son cosas muy bien hechas, y sí que están muy bien hechas, pero aún te encuentras cosas sorprendentes en los modelos que se ajustan de aquella manera, ¿vale? Porque no sabemos suficiente. ¿Vale? Así es. Y uno de los caballos de batalla que tenemos ahora es tener sitios de super observaciones, de ver cómo se comporta la atmósfera en espacios de pocos cientos de metros, ¿vale? Para poder reproducir en los modelos, ¿vale? Que hay margen de mejorar los modelos. Así es, exactamente, sí. Quizá, bueno, una nota que hemos mencionado, efectivamente, el problema de las predicciones en planetas y tal, quizá la diferencia es que ese sistema de ecuaciones diferenciales es más complicado, porque incluye el término inverso al cuadrado de la distancia. Ya el problema famoso de los tres cuerpos, que no tiene solución analítica, que les había dado muchos quebraderos de cabeza. Quizá el mérito de Lorentz, entiendo, ¿no? No sé si alguien... Es que el sistema de ecuaciones suyo es relativamente sencillo, ¿no? Son sistemas con un término, en realidad, de interacción cuadrática, ¿no? Y aún así se vio esos problemas de cautividad. Pero voy a dar el paso porque ya veo aquí muchas manos. Empiezo por Ernesto, que fue el primero. Adelante, Ernesto. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Hola, Alfons. Hola, Ernesto. Estupenda charla. Muchas gracias por ella. Me gustaría sacar un tema en el que el Centro Europeo está trabajando y no sé qué os habéis planteado al respecto. Tú ya has hablado de que lo ideal, por supuesto, es sondear la incertidumbre con más miembros, pero claro, hay limitaciones de cálculo fundamentalmente. Ahora mismo el mismo Centro Europeo se está planteando sustituir alguno de los principios básicos de la predicción numérica, o cambiarlos o complementarlos con técnicas basadas en machine learning. Machine learning para las parametrizaciones, incluso no solo para la parte física, sino también para la dinámica, generar ecuaciones basadas en datos y no en principios físicos, que luego nos permitan resolver esta predicción de forma muy rápida. Esto nos llevaría a tener más capacidad para integrar más miembros en el futuro. ¿Me puedes comentar algo sobre esto y si lo tenéis ahí en la trastienda, no para el futuro inmediato, sino para el futuro más lejano? El inmediato ya nos has dicho que como esto funciona muy bien, mejor no tocarlo, ¿no? Pero para el futuro un poco más lejano. Gracias. Sí, en la trastienda está en todo el mundo, no tan solo Machine Learning, sino la inteligencia artificial, ¿vale? Y sí, son métodos estadísticos muy potentes que, como has contado tú, permitiría hacer predicciones mucho más rápido. Lo que yo voy aprendiendo es que igualmente necesitas de los modelos, porque los tienes que entrenar al final con observaciones o incluso con los mismos modelos, con las mismas predicciones, ¿no? Y son herramientas nuevas, muy potentes, y yo particularmente estoy un poco a la expectativa a ver dónde nos van a llevar. Si van a producir realmente una revolución en todo el proceso de la predicción numérica del tiempo, o nos van a ayudar tan solo en ciertos puntos, en la asimilación, quizá en el postproceso, ¿vale? Y yo estoy así un poco a la expectativa, como mucha gente, pero es el tema caliente. Sí, decir, bueno, pues continuamos expectantes entonces. Sí, y observando y viendo qué hace la gente,
Sí, sí. Y quizá tenemos una revolución grande algún día, ¿eh? Es decir, que si alguien da el botón correcto, ya lo veremos. Pero a corto plazo no parece que vaya a sustituir lo que tenemos, ¿vale? En todo caso, complementar. Ya veremos. Muy bien, gracias. Vale. Muy bien, pues pasamos a Encarna Serrano. Adelante, Encarna. Hola, buenas tardes a todos. Alfons, bueno, como han dicho mis compañeros, oye, muchísimas gracias por esta visión actualizada de cómo funciona el sistema predictivo en AEMET, que siempre es de agradecer. Y verás, bueno, yo soy Encarna Serrano y soy profesora en la Facultad de Físicas, en la Complutense. Así que, bueno, estoy fuera de AEMET, pero bueno, siempre muy interesada en todos vuestros avances y trabajo. Verás, Alfons, mi pregunta está en cuanto a la técnica del ensemble, ¿no? De esta metodología del ensemble, en cuanto a la selección de los miembros. Actualmente nos has dicho que en AEMET utilizáis 20 y que en un futuro no muy lejano pues queréis pasar a 36. Entonces, mi pregunta es doble. Una, ¿habéis identificado con vuestra experiencia si hay alguna combinación entre modelo a mesoscala y modelo global para las condiciones de contorno? ¿Alguna combinación, alguna pareja que sea más bien no muy positiva y que en vez de aportar más bien haga ruido? Esa es una pregunta. Y en esa línea, ¿hasta qué punto a la hora de utilizar esta técnica de ensemble es mejor la cantidad, es decir, tener muchos miembros, y aunque algunos no sean muy buenos, o bien la calidad, es decir, tener menos miembros, pero desechando en función de la experiencia algunos de ellos? Y eso es todo por mi parte. Y gracias de antemano. Voy por la primera pregunta. Ya con José Antonio hace muchísimos años nos dimos cuenta que los miembros que parecían que eran más malos no eran más malos, eran a veces, digamos que había combinaciones que para cierto tipo de predicciones parecía que iban peor y para otras situaciones meteorológicas iban mejor, ¿vale? Y sobre todo nosotros que estábamos en multimodelo, ¿vale? Y en realidad los que aparentemente parecían que iban peor realmente aportaban información buena al sistema. Incluso hubo momentos que el Centro Europeo pues combinaban sus salidas de su EPS global con gente como los canadienses que tenían un EPS peor. Y resulta que la combinación de los dos daba un EPS mejor. ¿Vale? Bueno, pues eso. En nuestro caso, sí tenemos identificado, y por eso lo introducimos en nuestros sistemas, el WRF. El WRF es un modelo más de investigación, menos operativo, pero como ahora tenemos más supercomputación, lo podemos correr. Y es un modelo que en general es menos conservativo y se la juega más. Muchas veces en fenómenos extremos, sobre todo de convección, nos sale el WRF con alguna de las condiciones, con algunos de los modelos globales. ¿De acuerdo? Pero no siempre, ¿eh? Eso sería un caso que, por ejemplo, serían varios árboles, ¿eh? Que creo que es el caso de Alcaná, ¿vale? Que no pasa siempre, pero es uno que, entre comillas, se la juega más, ¿eh? La combinación que era con un modelo global de los japoneses, que parece que cogen muy bien flujos o jet streams, low jet streams, y el WRF, normalmente es los que reproducen mejor, ¿vale? Pero claro, esto están solo en ciertas situaciones convectivas, ¿eh? No van saliendo otros miembros, ¿eh? ¿Vale? Es decir, que es muy difícil de decir en diferentes tipos de situaciones meteorológicas que realmente un miembro te va mejor que otro, ¿eh? Esta es la diferencia. Y la calidad versus la cantidad es un juego, al final. Es decir, contra más calidad tengan tus miembros y más capaces sean de barrer, pues digamos, ese espectro de posibles predicciones futuras, ¿no? De incertidumbre mejor. Claro, tú no te interesa tener dos miembros que estén muy cercanos, ¿vale? Te interesa pues, para barrer, pues tener más, ¿vale? Y contra más miembros, más capaz eres mejor de describir cualquier distribución, ¿vale? Entonces mejor, ¿vale? Y al final es un juego, ¿eh? Ahora nosotros este año nos hemos encontrado en este juego, ¿eh? Resulta que en Meteofran se han pasado de 2 kilómetros a 1, ¿vale? O 1,3 kilómetros, ¿vale?
y el EPS no les va mejor. Lo han hecho por cosas estratégicas internas que tienen y otras razones, ¿vale? Y para ponerlo a la misma resolución del determinista, pero no les va mejor, ¿vale? Otra posibilidad que tenían es quedarse a 2,5 y aumentar el número de miembros, que es la decisión que hemos tomado nosotros, ¿vale? Bueno, es un juego entre las dos cosas y buscar un equilibrio. Es decir, que teniendo en cuenta el concepto de lo que es la función de probabilidad, que compensa tener más miembros, aunque algunos puedan hacer un poco de ruido, cosa que de antemano no es difícil de identificar. ¿No es así? Y sí. Por eso apostáis a aumentar de 20 a 36 con nuevas incorporaciones de modelo global y también a mesoscala, ¿no? O sea, que apostáis a la cantidad, ¿no es así? Sí. Vale. Ahora hemos apostado a la cantidad porque parece que la calidad no nos aporta mucho. Vale, no perturba mucho, vale. Pues muchas gracias, no quito Cuando más. Cuando mejoren los modelos a 1 kilómetro, entonces quizá apostaremos por la calidad. Vale. Pues muchas gracias. Y eso pasa, adelante. A veces hay dos miembros, yo qué sé, en una situación convectiva, que los dos dan lo mismo. Entonces se reproducen. Entonces resulta que era una convección en masa de aire y te han dado lo mismo. Y después resulta que en una convección o otra situación prefrontal, estos dos miembros van muy separados y hacen cosas muy diferentes. Entonces sí que te aportan mucha información en tu ensemble. ¿Vale? Y dependes mucho de la situación meteorológica. Pero sí que a veces hay miembros que son entre comillas, repetitivos. Y no cabe duda que la experiencia también es importante, en cosa que ya vais muy avanzado en ello. Pues muchas gracias de nuevo, y hasta otra. Adiós. Cuando la predictibilidad es más alta, todos los miembros se parecen mucho más, Eso también, claro. Cuando la incertidumbre es mucho más grande, se dispersa mucho más. ¿Vale? Ya. Eso es lo que quieres tú, que pues, depende de la situación meteorológica, si es poco incierta, pues que se parezca mucho. Ya, ¿vale? Eso es. Eso es un EPS consistente. Bueno, pues nada, pues a seguir adelante, vale. que veáis muy bien. Gracias. Vale, encantado, Carla. Vale. Muy bien, doy paso a José María. José María. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Enhorabuena, Alfonso, por la charla, ha sido muy amena. Y bueno, quería preguntar digamos, aprovechando el ejemplo que pusiste sobre Alpandeide, sobre el sistema convectivo mesoescalar, ¿no? Espectacular, fue un fenómeno espectacular. Quería indagar un poco en la relación que tenéis con los predictores operativos, ¿no? Operativamente. Digo una cosa porque un sistema convectivo mesoescalar pues tiene como 12 horas de vida, ¿no? Es muy largo en el tiempo. Entonces pienso que en el tiempo esta incertidumbre se tiene que reducir muchísimo, ¿no? Es decir, cuando se ha formado la parte ya, digamos, la convección ha formado la parte estratiforme y todo eso, que tiene que ser... Es característica de los sistemas convectivos mesoescalares, pues esta incertidumbre tiene que resolver mucho, ¿no? Pienso que si no hay forma de interactuar con los predictores para que esa reducción se contemple o de alguna forma en vuestros productos, de esa disminución de la incertidumbre en casos de sistemas convectivos mesoescalares, por supuesto, y puedan dar los predictores un aviso consistente ya de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Que se pierda la incertidumbre. Tiene que perderse rápidamente en fenómenos como estos, como este de Alpandeide o como el del año pasado de Toledo, ¿no? Que además son fenómenos que se repiten, tanto el de Toledo se había repetido del año pasado como el de Alpandeide se ha repetido aquí, bueno, aquí yo estoy ahora mismo en Sevilla, pero en Málaga, con cierta frecuencia relativa, es decir, un fenómeno muy parecido se dio hace unos años y prácticamente el mismo, ¿no? No se dio el récord, lógicamente, porque además tiene que ver los efectos, me imagino, del cambio climático y todo eso que aviva un poco esos récords, pero que el fenómeno no es nuevo. Es decir, y pienso que si existe esa posibilidad de dar, digamos, pautas a los predictores o conseguir vosotros productos que digan que vean que la posibilidad de un fenómeno que en principio está rodeado de bastante incertidumbre, luego se va concretando durante todo el proceso.
No sé si me entiendes lo que te... Sí, José María, te entiendo perfectamente. No, primero de todo comentar que nosotros ya tenemos el producto de espaguetis, esos ciertos productos que nos son los predictores para intentar ver cosas que son poco probables, ¿no? Y que están, digamos, en la cola de nuestra distribución, ¿no? O como el máximo, ¿no? de precipitaciones, que ellos ya lo han buscado, ya han empezado con nosotros para intentar buscar eso. Aunque la probabilidad sea muy baja, ¿eh? Pero como mínimo saber que eso puede pasar ya es una información, ¿eh? Y a medida que va evolucionando la atmósfera real, si ven que se va hacia ese miembro, se lo pueden mirar, ¿vale? Esta es la idea. La otra es que nosotros corremos nuestro sistema 2 veces al día, ¿vale? Hace más de 10 años con José Antonio García Moya, que con Ana Genovés llevó un proyecto de así más de no-casting, de predicciones a muy corto plazo, que hace predicciones cada 3 horas o cada 6 horas, para tener un EPS así muy repetitivo. Eso es lo que tú estás preguntando, ¿vale? Tener un EPS que continuamente, y hacia el futuro vamos hacia ahí, ¿eh? De sistemas que siempre están cogiendo datos y cada vez te van lanzando predicciones nuevas, cada 3 horas o cada 6 horas, y el predictor puede actualizar muy rápidamente la información que tiene para hacer las predicciones, ¿vale? Y ese es el camino, ¿eh? ¿Vale? Desde el área de modelización en AEMET ya se ha intentado con el Harmony determinista, corriendo pocas horas, cada 3 horas creo, o cada hora, pues intentar hacer ya un EPS con eso, ¿vale? Ese es el no-casting y hay países en Europa que van bastante avanzados con este tema, ¿eh? ¿Vale? En AEMET aún, bueno, vamos un poco más atrasados. Muy bien, pues muchas gracias. Pero llegaremos algún día, ¿eh? Como el resto, ¿eh? Bueno, ánimo. Vale. Oiga, gracias, José María. Gracias, José María. Pues doy el paso a Juan José, de Bustos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Alfonso, por la presentación muy interesante y a la verdad que a la asociación también, porque yo me he añadido últimamente a seguir las sesiones de Aula Morán y la verdad que estoy aprendiendo mucho. Bueno, yo estoy destinado en Izaña, soy diplomado y bueno, estamos en un programa un poco horizontal de apoyo meteorológico al observatorio, a las actividades del observatorio. Entonces, bueno, tenemos unas especificidades un poco particulares. Entonces, en torno a esto, primero quería preguntarte si tienes feedback de los predictores, si tenéis, de Canarias, de si el sistema del Gamma Rep es tan útil en esta zona como en la península. Claro, entiendo que está muy orientado a fenómenos extremos, que a lo mejor aquí son menos frecuentes, hay menos casos de estudio y no tenéis tan claro esta utilidad. Y la segunda es una que me surge cuando hemos ido avanzando en este caso en la salida determinista de los modelos de alta resolución. Y es que, por lo menos en estas latitudes, a lo mejor también tenemos especificidades debido a que la asimilación de datos es peor. Es el problema de la inconsistencia de las salidas de los modelos entre ciclos, de un ciclo a otro, ¿no? Que te pueden dar lugar a que si das una predicción con arreglo muy detallada, con arreglo a una integración, al siguiente ciclo la tengas que cambiar completamente, ¿no? Has dicho que me parece, respondiendo a la anterior pregunta, que hace dos ciclos del Gamma Red diario, si ese problema de la inconsistencia de un ciclo a otro es muy crítico o no. Vale. Bueno, te respondo a la primera. Una cosa, Alfonso, perdona, sí. ¿puedes dejar de compartir escritorio para que se vea el fondo de todos los participantes? Perdona. Sí. No, perdona, no, en absoluto. Me he distraído totalmente con las preguntas y no lo había hecho. Ya lo he hecho ahora. Vale. Ya está. A ver, la primera pregunta. Sí, tuvimos a David Quintero, que estaba en Canarias, así interaccionamos y sí que interaccionamos un poco con el GPV de Canarias y sobre todo en esa época pues no llegábamos, teníamos tan solo una pasada, un ciclo, yo quería los dos como teníamos en la península ibérica, quería que llegáramos también a 3 días como teníamos en la península ibérica y bueno, y eso se llegó. Sí que hay un problema de predicción en Canarias bastante identificado, que es la convección que no se da desde abajo de la atmósfera, sino en capas inestables a mitad de la atmósfera, ¿vale? Y que a veces el Gamma Rep está muy poco, ¿vale? O casi nada, y son situaciones convectivas que se dan muy de vez en cuando, pues se dan en las Canarias y dan mucha precipitación. Ahí el problema que tenemos es que es un problema que adolecen de todos los modelos numéricos. Las parametrizaciones de la convección, muchas tienen más en cuenta empezar desde el suelo, no a mitad de la atmósfera, ¿vale? Y es un tema que se está tratando y algún día cuando mejoren los modelos, pues mejorará el Gamma Reps o el sistema de DPS que tengamos, ¿vale? Y la segunda pregunta era...
Sí, sobre la consistencia entre integraciones de los ciclos, ¿no? Vale, de acuerdo. En Gamma Reps tenemos bastante consistencia, ¿vale? Entre los diferentes ciclos. Hay APIs que no lo tienen, ¿eh? Por ejemplo, pasan bastante en el centro europeo a veces, ¿vale? Bueno, la manera que construyen el EPS, que lo centran en la mejor asimilación que tienen, ¿vale? A veces, pues porque entran datos nuevos o así, pues sí que da un salto y montan todo el EPS alrededor de eso y entre un ciclo y otro dan saltos, ¿vale? Una manera es combinar diferentes ciclos, que es una cosa, se llama lagging, que lo habíamos hecho en nuestros días. Si tienes pasadas cada 6 horas, pues puedes montar un EPS con el que tienes ahora y el de antes, ¿no? ¿Vale? Entonces va variando, pero va variando más suavemente, ¿vale? Pero a veces pasa, que hay saltos porque hay modelos globales que les han entrado observaciones que no habían entrado antes, son muy buenas. Hay un ciclo de asimilación que no se las cree y al siguiente se las creen, ¿vale? Y te da un salto, pero entonces ya todos los modelos. Eso pasa. Y es real. Sí. Y sí que es verdad que cada ellas faltan observaciones. Pasa más. Sí. Seguramente estemos más sujetos a este fenómeno. Una última pregunta que se me ha olvidado. ¿A qué alcance creéis que puede llegar un sistema como este? ¿48 horas, 72 o algo más? ¿Es posible? Subjetivamente, entiendo. A ver, con los dominios que corremos, los ensembles regionales, ¿vale? Estamos dominados, entre comillas, por las condiciones de contorno, pues al cabo de 24, 36, 48 horas. El Gamma Ray lo corremos a 72 porque el corto plazo en NAMED son 3 días, ¿vale? Los predictores, pues tener esa discontinuidad y saltar al centro europeo del segundo o tercer día, pues les iba mal, ¿vale? Es más por temas prácticos. Podríamos correr una super área que cogiera media Europa y que es un poco el futuro, hacia donde vamos, incluirá incluso Canarias en un mismo dominio, Entonces sí que tendría más sentido llegar a 3-4 días, ¿vale? Esta es la evolución. El sistema actual, en realidad, hay un momento a 36 horas que empezamos a hacer un zoom dinámico de los modelos globales. Ya está. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien, pues paso a la siguiente petición, José Luis Escudero. Adelante, José Luis. José Luis Escudero. Bueno, parece que tiene la mano, le veo la mano, pero... No, un momentito. Que no lo has activado. Sí. Vale. No, pero estaban todos activados, O sea que, a ver, un momentito que hay algo por aquí. Todo tiene arreglo en esta vida. Casi todo. Sí, hombre, casi todo. Pero yo creo que sí. Y que me disculpe José Luis porque le veo que tiene el micrófono desactivado. Sí. No, están todos, ¿no? No sé. Sí, pero se lo había habilitado a todos, ahora. O sea que... no, ahora me parece. ¿José Luis? Sí. ¿José Luis? No. ¿José Luis? Es que está otra vez desactivado el micrófono. ¿No le puedes activar? ¿Me escucháis ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Esto del directo es... Pues nada, Alfonso, que mis felicitaciones por la charla que has dado, que me ha encantado. Y sobre todo cuando has hablado de lo de Alpandeire. Yo es que soy de Málaga, yo soy aficionado a la meteorología. Aquí hay muchos de la AME que me conocen porque José Miguel Viña y yo dimos una charla en Cádiz, ¿no? Una comunicación, ¿no? Pero mi pregunta es sobre las danas. ¿Son tan difíciles de modelizar? Yo no me refiero a 72 horas antes, ¿no? Yo me refiero incluso a 24 horas antes, ¿no? Porque lo que pasó en Alpandeire no fue solo Alpandeire, fue toda la zona del Guadalhorce y comarca de Antequera, como antes ha comentado José María, ¿no? Y esto se ha dado en otras ocasiones. Pero claro, yo sé que en 72 horas antes es difícil, ¿no? Se puede llegar a 24 horas antes saber, sobre todo aquí en Málaga, ¿no? Que puede hacer muchos destrozos. ¿Qué puede comportar una dana? Tan difíciles de modelizar, ¿no? Estos sistemas, ¿no?
Sí, son difíciles de simular, sobre todo cuando nos vienen del Atlántico, que eso os pasa muchas veces a vosotros, ¿no? Que entran desde el Golfo de Cádiz. El problema es un problema de asimilación y la falta de observaciones in situ sobre el océano, ¿vale? Aunque tenemos los satélites, los datos que tenemos de satélites se tienen que calibrar al final con radiosondajes o datos reales, ¿vale? Así que hay un problema de situar realmente la profundidad de ese aire frío que tiene, si es más grande o pequeño, y cómo se va a mover, ¿vale? Y hay una dificultad en la simulación. Se va a mejorar porque estamos entrando en una nueva generación de satélites que son perfiladores. Veremos mucho más mejor la atmósfera, nos cubrirán muy bien los océanos. Es decir, que en un futuro vamos a ser capaces de predecirlo mucho mejor. Pero tanto en vuestra zona como en general, a no ser que entre un frente muy bien formado en Galicia, así que tiene una predictibilidad mucho más alta, las danas tienen una predictibilidad en general baja y sobre todo cuando nos vienen del Atlántico, ¿vale? Que el aire frío sea un poco más o un poco menos, o esté un poquito más avanzado, un poco menos, lo que va a pasar en 24 o 48 horas en la zona de Andalucía o en Extremadura, donde sea, puede ser muy diferente. Pues nada, y también felicitar al Harmony, que vamos, desde hace un tiempo es que es un método mesoscala y la verdad que estupendo, ¿no? La mini galerna que tuvimos aquí hace cuestión, mini galerna entre comillas, ¿no? Aquí en Málaga, ¿no? Una galerna, ¿no? El cambio de Terrada a Levante, clavó el horario, lo clavó todo perfectamente, fue impresionante. Pues nada, que muchas gracias a todos. A veces hacemos predicciones muy buenas con los modelos por las razones equivocadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que eso pasa, a veces... Bueno. Todo cuenta, Alfonso. Al final, sí, todo cuenta, pero algunas veces que trabajamos a veces algo que ha salido muy bien, por las razones... Hay que felicitarlo porque está muy bien, la verdad. A lo mejor a veces es que también hacéis predicciones malas por las razones correctas y una cosa por la otra. Eso ya no lo sé. Pues eso también pasa. Eso también puede pasar. Mis felicitaciones. Bueno, muy bien. Yo creo que ya, mira, estamos en la 1:30, creo que es suficiente, tampoco para no extender mucho. El tema, por supuesto, es enorme y es posible, yo creo que a lo mejor, no sé, volvemos a estar en contacto para que nos des alguna actualización, un update de un tema que es tan fluido, que se mueve tanto y tan interesante, ¿no? Desde todo el punto de vista, ¿no? Incluido, como se ha visto en las intervenciones, toda la aplicación importantísima que tienen para la predicción operativa, los fenómenos extremos y tal, que están ahí en la vanguardia de la predicción meteorológica, ¿no? Entonces, nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Nada, Alfonso, muchas gracias de nuevo. Ha sido muy interesante todo. Gracias también a todos los que os habéis conectado en directo, que siempre es una cosa que anima, aunque luego también recordad todos, y por los que no lo sepan, que esto queda colgado en YouTube y entonces se puede consultar cuando queráis. Y nada, convocar a todo el mundo a la próxima charla de esta Aula Morán, que tendrá lugar dentro de 15 días exactamente, si no me equivoco. Hasta la próxima a todos. Venga, saludos a todos. Adiós, hasta luego.